Bueno, seguimos aquí con el estudio que habíamos dejado pendiente. Les pido mil disculpas, pero cuestiones ajenas a mi voluntad habían impedido que fuera más atento con este tema. Hoy vamos a hablar de otra forma del tema de la autoridad espiritual, que es el feminismo. El feminismo tiene mucho que ver con la autoridad espiritual, con la cadena de autoridad que impuso Dios desde el principio de los tiempos. Es necesario repetir que las diferentes designaciones de pastor, de maestro, de evangelizador y otras por el estilo describen servicios que deben rendirse, trabajo que debe hacerse a favor de una comunidad cristiana, no cargos en el sentido de posiciones institucionales en un arreglo estructurado de ningún tipo. Es tan importante este tema del reconocimiento del arreglo de Dios respecto a la autoridad espiritual que el desconocerlo, el vulnerar ese arreglo, tiene consecuencias lamentables para la humanidad, como lo hemos visto en estudios anteriores. El globalismo sabe esto. Por eso, una de las herramientas que utiliza es la destrucción de la familia, núcleo central e importante en el propósito divino. Y como una de las estrategias de la destrucción de ese arreglo familiar, el humanismo financia la ideología del feminismo. Los cristianos que permiten que otro hombre, que un pastor, que una institución, lo que sea, gobiernen su familia, deshonran a Dios. Ahí está la clave de la libertad, del derecho a la educación de su propia familia. Quienes vulneran eso es lo que se conoce como doctrina de los nicolaitas. El apóstol Pablo escribió a la asamblea de Corinto sobre ese tema. En la primera carta a los Corintios 11:3 recordó los niveles de autoridad ante Dios. Dijo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto aplica a la congregación de Dios y a la familia cristiana, por supuesto. En los versos 4 y 5 leemos, todo hombre que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Estos pasajes forman parte de la carta que Pablo escribió y le envió a los creyentes de Corinto, una ciudad atestada de paganismo e inmoralidad. Muchos líderes cristianos hacen toda una teología de este par de versículos, sacándolos de contexto y desconociendo el entorno histórico de la congregación de entonces. Dicen que las mujeres deben ponerse algún tipo de sombrero o de velo para hablar en la congregación y que los hombres deben ir con la cabeza descubierta a los sitios donde se congregue la iglesia. Esto, por supuesto, muestra una ignorancia total acerca de estos temas escriturales. De lo que habla el apóstol acá es del viejo problema que hemos tratado en esos estudios. La doctrina de los nicolaitas que pervierte el arreglo de la autoridad divina, dándole a los pastores y demás líderes religiosos una autoridad que no es bíblica sino pagana, y por medio de la cual esos pastores ejercen control y dominio pervertido sobre las personas que buscan a Dios. El problema de la congregación de Corinto era que estaba muy permeada por las prácticas y enseñanzas paganas, no porque las mujeres fueran a la iglesia cristiana, que ni existía en esa época, tal como se conoce hoy en día, sino que luego de más de 400 años después de que se escribiera esta carta. Pablo habla acá de cobertura espiritual, no de sombreros. Por eso dice que todo hombre que ore o profetice con la cabeza cubierta, es decir, bajo autoridad o cobertura de otro hombre, deshonra a su cabeza que es Cristo. En el capítulo 1 de esa misma carta, en los versículos 11 en adelante, Pablo increpa a esta congregación contaminada por la doctrina pagana de los nicolaitas y les dice que las contiendas entre ellos, clamando que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, etc., es algo detestable, ya que nadie le pertenece a nadie más que a Cristo. Nadie puede ser seguidor de otra persona sino solamente de Cristo,
que es la cabeza de todos los varones, no hombre alguno. Jesús ya había advertido sobre esa inclinación demoníaca a colocarnos bajo autoridad espiritual de otro hombre. En Mateo 20, 21 al 28 habla de eso. Allí podemos leer acerca de la madre de Santiago y Juan, quien se acercó a Jesús y montó un teatro exagerado, un falso teatro de adoración. Jesús se percató de que algo buscaba y con tanta salamería y tanta cosa, y le preguntó qué era lo que quería. Ella pidió que sus dos hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús en su reino. Eso era tráfico de influencias, ni más ni menos. Eso intentó hacer. Jesús le habló a sus apóstoles sobre esa doctrina pagana de dominio y control del hombre sobre el hombre. La respuesta de Jesús fue contundente a esta señora. Le dijo que eso no era con él, el asunto no era con él, ni él trataba esos temas, ni siquiera lo decidía él, sino solamente su padre. Los demás apóstoles se indignaron con toda la razón, ya que esta mujer estaba aprovechando esa salamería, ese cepillo, para pedir unas cosas que Jesús no podía dar para sus hijos, puestos en una jerarquía nicolaíta. En el versículo 25 en adelante les dice: ustedes saben que los príncipes o poderosos, también es una traducción, entre los gentiles ejercen dominio sobre el pueblo, y los que son grandes en autoridad ejercen su dominio sobre las naciones, es decir, sobre el pueblo. Pero entre vosotros, está hablando a los cristianos, no será así. O sea, entre ustedes los cristianos eso no va a pasar. Cualquiera que desee ser el mayor debe convertirse en siervo, o sea, en ministro, servidor. Cualquiera que quiera ser grande debe ser un servidor, un sirviente. Jesús recalca una y otra vez esto. Él recalca que él odia la doctrina de los nicolaitas, que es el dominio y control espiritual del hombre sobre el hombre. En Apocalipsis 2, el versículo 6 y el 15 lo dice una y otra vez y otra vez. Él detesta la doctrina y los hechos de los nicolaitas. Sobre esa cadena de mando y los diversos puestos, cargos, entre comillas, de apóstoles, profetas, maestros, vamos a hablar más adelante. Hoy trataremos aquí lo anunciado, que es la cadena de autoridad bíblica desde la misma célula de la sociedad, la familia. Veíamos que los globalistas ateos, paganos, si se prefiere ese término, enemigos de los arreglos de Dios para la humanidad, tienen muy presente que para destruir una nación deben destrozar primero su parte más importante, la familia. Engels lo tenía muy claro, por eso en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, escribe que es imperativo para destruir la sociedad cristiana occidental. Dice que es imperativo aniquilar en ese orden lo siguiente: la familia primero, luego la propiedad privada, para así poder tomar el Estado. Por eso Satanás, desde el jardín del Edén, comienza a socavar ese arreglo de Dios, acude donde la mujer y la engaña. Adán, que no fue engañado, decide obedecer los caprichos de esta primer feminista, reivindicadora de los derechos femeninos, y eso trae las desgracias de la humanidad. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, no nos conocemos entre nosotras, son 10 años de generaciones. Ya baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. Va. Ustedes no hacen nada. Nos están matando, hay violencia y no hacen nada. No ven todas las mujeres que hemos sufrido por eso y no hacen nada. ¿Cómo está su responsabilidad como escuela? El lugar es con nosotras. Sí, El lugar es con ustedes. Hay otro ejemplo bíblico de los resultados cuando las mujeres socavan y se apropian de la autoridad de sus esposos. No estoy hablando de cualquier hombre, de sus esposos. Algo que es casi endémico, incluso en las congregaciones pretendidamente cristianas. En Apocalipsis 2, 18 al 20, Jesús habla a la congregación de Tiatira. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Acá Jesús trata con guante de seda a esta congregación, o sea, no los destroza totalmente, sino dice: bueno, tienen paciencia, pero tengo unas cosas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Menuda poca cosa. Dice, sigue diciendo: le he dado tiempo para que se arrepienta, dice ese versículo 21, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
El nombre Jezabel significa Baal es esposo de. Baal, para quienes no lo recuerden, es la potestad demoníaca que gobierna y reclama su derecho a gobernar sobre el territorio del Oriente Medio. Bueno, entonces Jezabel, haciendo honor a su nombre, no se sujetó a la autoridad de su esposo, sino a la autoridad de esa potestad demoníaca. El mismo tipo de autoridad al que los líderes cristianos someten a su grey. Lo grave aquí fue que el esposo de Jezabel lo permitió. Permitió que ella tomara decisiones en su hogar y en su reino. Grave error. Una abominación para Dios. Por eso, por el pecado de ella, de asesinar personas dando órdenes en nombre de Acab, su marido, para apropiarse codiciosamente de grandes extensiones de tierra, Dios los condenó a ambos a muerte. Acab fue responsable por omisión, por permitir que su mujer tomara el mando, el control de su hogar y de ciertos asuntos del gobierno que trajeron asesinatos. El mismo arreglo dentro de las iglesias pretendidamente cristianas, donde los pastores se apropian de la autoridad de los hombres en sus familias y usurpando la autoridad en el círculo familiar, se inmiscuyen en asuntos que no les competen y a los cuales no tienen derecho a entremeterse. Esto ha llevado, hay que decirlo muchísimas veces, a que estos líderes religiosos terminen en fornicación, adulterio con las mujeres de sus congregaciones, en la cual se apropian de esa autoridad espiritual. Por eso es necesario aclararlo. Ese arreglo de autoridad es de obligatorio cumplimiento para los cristianos. No estamos tratando acá de que los budistas, o los ateos, o los seguidores de la nueva era, o los islámicos, o quien sea, deban obedecer ese reclamo. Es necesario aclararlo. Ese arreglo de autoridad es de obligatorio cumplimiento para los cristianos. No estamos acá tratando ni obligando, ni insinuando que los budistas, los ateos, los seguidores de la nueva era, los maometanos, etcétera, etcétera, deban obedecer ese arreglo. Lo recordamos. El hombre es cabeza de su familia, no es el pastor, no es el consejero, no es el líder, no es el gobierno, no es el Estado, es el hombre, el esposo. La cabeza de la mujer es su esposo, no es el pastor, no es el consejero, no es la vecina, no es la comadre, no es la mamá, no es su familia, es su esposo. Él es la cabeza de la familia. La cabeza del hombre tampoco es el pastor, ni su líder espiritual, ni hombre alguno, ni el gobierno, ni el presidente, ni el expresidente, ni nada, sino es Jesucristo, nadie más. Y la cabeza de Jesús es el Padre. Eso es muy, muy simple. Entonces ya vimos que el apóstol Pablo menciona apóstoles, profetas, maestros en comparación con la comunidad cristiana como con el cuerpo humano. Pero antes de eso él describe las dádivas espirituales que capacitan a todos y a cada uno de los miembros, por tanto, incluso a los apóstoles, profetas, maestros, para cuidarse mutuamente unos de otros. No es que alguien tenga que estar encima cuidando a los otros, dice cuidarse mutuamente unos de otros. Y al hacerlo así, él pone la atención no en cargos, no en posiciones organizacionales, sino en servicios y trabajo. Él dice, hay diferentes maneras de servir, pero eso está en 1 Corintios 2, 5 al 7 y el 11. Hay diferentes maneras de servir, pero es a un mismo Señor a quien servimos, y hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero es un mismo Dios el que las hace en todas las personas. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para el provecho de todos, pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, el cual reparte las diferentes capacidades a cada persona según Él mismo quiere. En el versículo 28 de la porción citada de 1 Corintios 12, junto con nombres tales como apóstoles, maestros, profetas, el apóstol también lista algunas formas verbales como asistir a los necesitados, presidir la asamblea. Dice, así en la iglesia Dios ha encomendado diferentes funciones, dice 1 Corintios 12, 28, poniendo a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como maestros. También hay los que hacen milagros, los que pueden sanar a otros, los que ayudan, los administradores y los que poseen el don de hablar en lenguas extrañas. Algunas traducciones convierten estas formas verbales en nombres tales como ayudantes, administradores, la versión estándar, la versión revisada estándar.
Ayudantes, buenos guías, dice la Biblia de Jerusalén. Ayudantes, consejeros, dice la Phillips en Modern English. Asistentes, administradores, New American Bible, edición revisada. Los que tienen habilidad para ayudar a otros o poder para guiarlos, de New English Bible. Hay un erudito que lo hemos citado acá, se llama Robert Banks, que dice que esas dos formas verbales griegas simplemente significan prestar atención, dar dirección de un modo menos personalizado, obras de ayuda, iniciativas prácticas. Son tan cercanas, dice él, entre ellas como sea posible. Y dice, estos términos no son de carácter técnico, ciertamente no tienen nada que ver con posiciones oficiales en la iglesia. Su aplicación a funciones más bien que a personas envueltas en esas funciones, su rango tan bajo en la lista de dádivas y quizás su aparición solo aquí en el Nuevo Testamento apoyan esto. En la obra New International Dictionary of the New Testament Theology, el tomo 1, página 197, para quienes quieran consultarlo, dice, encontramos lo siguiente. El presente escritor cree en la iglesia conocida por Pablo todavía no había cargos institucionalizados o diferenciados con precisión. Esto se confirma por la lista de dádivas en Romanos 12:8, donde el provistámenos, dar dirección o cuidar de, se caracteriza por el spoude, celo. El provistámenos se lista junto al didascón, el que enseña, el paracalón, el que exhorta, el eleón o el que hace las obras de caridad. Todas esas palabras son, nuevamente, formas verbales que sugieren una actividad y no un cargo. Entonces, el texto de primera carta a los Corintios 12, 5 al 7 y el 11 dice lo siguiente. Hay diferentes maneras de servir, pero es a un mismo Señor a quien servimos. Esta carta está dentro del mismo contexto del término de enseñanza que estaba Pablo escribiéndoles a los de la iglesia de Corinto, tan permeada por el paganismo. Sigue diciendo, y hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero es un mismo Dios el que las hace en todas las personas. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para el provecho de todos, el servicio de todos. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, el cual reparte las diferentes capacidades a cada persona según Él mismo quiere. En ese versículo 28 de la porción antes citada de 1 Corintios 12, junto con nombres tales como apóstoles, maestros, profetas, el apóstol también lista algunas formas verbales, ponga mucha atención, formas verbales como asistir a los necesitados, presidir la asamblea, presidir la eclesia, presidir la congregación. 1 Corintios 12, 28 dice así, en la iglesia Dios ha encomendado diferentes funciones, poniendo a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como maestros. También hay los que hacen milagros, los que pueden sanar a otros, los que ayudan, los administradores y los que poseen el don de hablar en lenguas extrañas. No lenguas que nadie puede comprender, lenguas que no son, digamos, normales, comunes, mejor es la palabra, para quienes está hablando. Entonces, algunas traducciones convierten estas formas verbales en nombres, en títulos tales como ayudantes, administradores, eso lo habla la versión estándar revisada, ayudantes, buenos guías, dice la Biblia de Jerusalén, ayudantes, consejeros, dice la Phillips Modern English, asistentes, administradores, dice la New American Bible. Bueno, en la edición revisada, por ejemplo, dice, la New English Bible dice, los que tienen habilidad para ayudar a otros o poder guiarlos. Pone títulos donde hay funciones verbales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al respecto. Aquí es importante tratar sobre el asunto de las diferentes formas de traducir una palabra, porque mucha gente puede pensar, bueno, pero podemos usar una cosa, podemos usar la otra, una cosa no implica que estemos traduciendo mal, o también cabe esta forma verbal. Por supuesto, cada cristiano es libre de juzgar la autenticidad del mensaje.
Eso forma parte de nuestro crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros está obligado, si cabe ese término, a juzgar lo genuino de cualquier mensaje que le sea presentado. Cada uno debe tomar su propia decisión en cuanto a su validez, haciéndolo sin importar las pretensiones que acompañen a este mensaje, sin tener en cuenta el ropaje de autoridad con el que venga investido. Eso se desprende de las palabras del propio Jesús cuando con respecto a sus verdaderas ovejas dijo lo siguiente: sus ovejas le siguen al verdadero pastor, porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Está en Juan 4 y 5. Jesús está ordenando aquí a que sus ovejas juzguen por sí mismas si es Jesucristo quien les habla a través del mensaje que estén recibiendo o es un impostor, un falsificador, un salteador. Cuando el mensaje está cargado de exaltación de los hombres mediante habla autoritaria o está lleno de propuestas dogmáticas, legalistas, que anulan totalmente la tolerancia, la compasión, que desvirtúan la gracia de Dios al asegurar que podamos comprar con billetes de alta denominación su misericordia, necesariamente ese mensaje debe tener un sonido extraño para las ovejas que conocen la palabra, sin importar si tal mensaje proviene de personas que alegan representar al gran pastor o no, porque encontramos en muchas iglesias de que den dinero y dependiendo del dinero se les hará, de la denominación del billete, se les hará el milagro, cumplirán sus sueños, Dios quiere que ustedes sean ricos, pero tienen que dar, etcétera, etcétera. Eso no lo dice la Biblia. Antes de adherirse al punto de vista que a veces se escucha en cuanto a que incluso estando equivocados hay que seguir adelante y no fijar su mirada en hombres que enseñan mal, eso lo dicen todas estas denominaciones, todos los líderes y todas las ovejas que repiten como loros esta frase. No importa si el mensaje está mal dado. Dios dio autoridad a estas personas, a estos líderes, a estos pastores. Hay que obedecer. Dios los juzgará a ellos. Eso es falso. Eso es falso. Porque Dios nos ordena. Hay que distanciarse lo más lejos posible de quienes mediante estas falsas enseñanzas, mediante estas proposiciones de tiranos se muestran extraños al espíritu del cristianismo. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, depende de lo que hagamos. No podemos, no, es que vamos a la iglesia y vamos a permitir que Dios actúe, Dios lo juzgará a él, al que está enseñando. No, no, Señor, también es responsabilidad de uno. Si acude y cree y llena esos almacenes de gente, perdón, para el infierno. Entonces, existen motivos razonables para evitar esas personas, ese tipo de personas que enseñan este tipo de cosas, en vista de que los hechos históricos no dejan lugar a dudas de la tendencia innata en los hombres, doctrinas nicolaitas, para encontrar la manera de imponer su voluntad y su manera de ver las cosas a los demás. Eso es la doctrina de los nicolaitas, suplantando así de una u otra manera la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, el pastor, y el arreglo divino conforme a los estándares de lo que debe ser la cadena de autoridad que ya la hemos visto. Entonces, mucha gente dice que hay que ir a las iglesias, que no importa cuál sea, pero hay que congregarse. Lo dijeron hace poco en Twitter. Al respecto, lo que la Biblia muestra es que el unirse a alguna organización o denominación religiosa o iglesia no tiene nada que ver con el ingreso a lo que las escrituras llaman el cuerpo de Cristo. Nos convertimos en miembros de ese cuerpo de Cristo de una única, una sola manera, por medio de nuestra fe. No importa, no por medio de ir a tal o cual denominación, a tal o cual esquina, a tal o cual iglesia. Cualquiera que haya aceptado, que haya reconocido a Jesucristo como su cabeza, se convierte en parte de ese cuerpo de la iglesia de Cristo. Es la fe individual, la fe personal de cada uno lo que lo conecta a esa cabeza. Por eso cada varón, cada jefe de familia
tiene como cabeza a Jesucristo, no porque lo diga algún pastor, no a través de algún pastor, no a través de algún apóstol o de algún tipo de esta autoridad falsa, sino mediante su fe personal recibe la dirección directa, por supuesto, mediante la guía del Espíritu Santo que se traduce y se plasma en las Escrituras. Entonces, esa jefatura guiadora de Jesucristo siempre está disponible para cualquier persona que lo busque. Aunque un creyente ya forma parte de un cuerpo colectivo debido a una fe compartida mutuamente, nadie depende de la intervención de una u otra persona, de un miembro o de otro grupo de miembros para tener acceso a esa jefatura directa a través de Cristo de parte de Dios. A cada uno, cada hombre, cada mujer, por supuesto, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, asignando sus dones, que después veremos ese tema, a cada uno en particular. Dice las Escrituras, hay diferentes capacidades que una persona puede recibir y diferentes maneras de servir y diferentes maneras de hacer las cosas, pero es el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios, el que las hace en todas las personas. Como miembro de ese cuerpo, tampoco es menos cierto que somos miembros que pertenecemos individualmente los unos a los otros. A los cristianos se nos muestra que debemos ser no miembros de un sistema religioso, sino miembros de una iglesia, de una congregación, un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, un cuerpo de personas similar a una familia bajo la jefatura del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces los cristianos del primer siglo no pertenecían a una iglesia religiosa, a una denominación, a una congregación local en el sentido de pertenecer, inscritos, ser miembros formales, caracterizados de una organización religiosa. Si se reunían con otros, formaban parte en virtud del propio acto de reunirse de la reunión o asamblea local eclesial. Entonces, esto significa que la llamada o el llamado que hablan, que los congregaba, no provenía de ninguna autoridad religiosa. Era la llamada del Evangelio, de las buenas nuevas, del Evangelio de Cristo, que los atraía. Una llamada que no era meramente para compartir los pensamientos personales, las opiniones, la gran sabiduría personal, sino básicamente para oír el mensaje de Dios y cumplir con la tarea de reproducirlo. Otro factor que contribuye al entendimiento es el principio establecido en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Ya lo citamos. Este pasaje afirma que los servicios que rinden las personas en las congregaciones, incluyendo los realizados por los apóstoles en esa época, ahora los profetas, evangelizadores, pastores, maestros, pero obviamente que aplica a los servicios de la iglesia, de la congregación de hoy en día. Entonces, como hemos visto, la meta era no que permaneciesen siendo niños, sino adultos, no que siguieran en términos de la infancia necesitando que otros les enseñasen y les pastoreasen, les guiasen, sino que tenían que crecer en toda forma unidos en Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, eso dice el texto. El paso del tiempo debería reducir su necesidad de que otros les estuviesen rindiendo esos servicios, enseñanza, etcétera, etcétera, y que debería aumentar la habilidad de cada creyente, de cada persona que se unía a esa congregación, no en términos de denominación, sino cada persona que llegase a conocer a Cristo, debería disminuir la dependencia, si se quiere, espiritual o de conocimiento o de enseñanza de otras personas, y debería aumentar la propia habilidad para actuar como personas adultas, maduras, que no son constantemente dependientes de otros. Eso lo reafirma Hebreos, el escritor de Hebreos, pensamos que es Pablo, y él reprende a aquellos a los que se dirige diciendo: después de tanto tiempo ya debíais ser maestros, en lugar de continuar en la necesidad constante de un servicio de pastoreo, de enseñanza por parte de otros. Cada cristiano debería haber adquirido fuerza
para ser capaz de acudir por sí mismo en ayuda de los demás. O sea, no está recibiendo, sino dando. Pablo escribe no a los representantes de una iglesia, no a sus líderes, a los pastores, ancianos, siervos, no sé qué, como quieran, de una organización, sino a los cristianos de Galacia en general y por supuesto a todos nosotros. En el texto de Gálatas 6:1-2 dice: hermanos, si alguno incurre en falta, vosotros que sois hombres de espíritu, debéis corregirle con amabilidad. Manteneos todos sobre ese aviso, porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Ayudaos mutuamente a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Aquí no está haciendo un llamado a que acudan donde el pastor, acudan donde el líder de la congregación, acudan todos, todos debemos estar ayudándonos unos a otros, guiándonos, exhortándonos para poder crecer en Cristo. Aunque cada uno, insisto, es libre de creer lo que le parezca, de interpretar las escrituras como le convenga, no es menos cierto que hay una sola verdad, hay una sola, y que esa verdad es la bendita palabra de Dios como un todo, esa verdad a la que solamente el Espíritu Santo nos puede conducir de manera personal, no como una manada de ovejas, sino de manera personal para formar parte, ahí sí, del rebaño, de las ovejas de Cristo. Si abordamos el tema con honestidad y humildad, seguramente Dios nos guiará hacia esa verdad. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Si nos apartamos de esa verdad por intereses egoístas o de cualquier otro tipo, nos causaremos daño a nosotros mismos. Es importante que nos examinemos interiormente para descubrir esa motivación. Lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a esa congregación permeada por el paganismo de los corintios. Lo dice, 2 Corintios 13:5. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Un texto muy poco conocido, 2 Corintios 13:5. No es mi intención, y Dios lo sabe, empujar a nadie para que se separe de su denominación confesional, ni para causar división en la iglesia de Cristo, tal como me han acusado durante muchos años muchos pastores de mega iglesias, de iglesias más pequeñas, de todo tipo de confesiones, de ninguna manera. Cada líder, pastor, dirigente, superintendente, anciano, como quiera que se llame su cargo de autoridad, como quiera que le digan, y que usando el nombre de Cristo se ha colocado como gobernante de sus hermanos cristianos, que no es otra cosa que la doctrina de los nicolaitas, que Dios aborrece, debería hacérsele la pregunta que formula Pablo en primera carta a los Corintios 1:13 y que se podía parafrasear de la siguiente manera: ¿acaso usted fue crucificado por otras personas? ¿Acaso compró usted con su vida a otras personas para que le deban obediencia? A quienes detentan títulos ostentosos como escatólogo, apologista, teólogo, doctor, PhD, maestro en alta crítica y demás méritos que puedan escribir a favor de su autoridad espiritual, entre comillas, y con los cuales pueden atemorizar a los ignorantes escriturales, a quienes pretendan buscar la dirección personal del Espíritu Santo, les llega esa advertencia amorosa y esa exhortación final que habla Pablo en la primera carta a Timoteo, un discípulo suyo, capítulo 6, versículos 20 al 21. Oh, Timoteo, guarda lo que se ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La falsamente llamada ciencia no ha hecho otra cosa que desviar la atención de vida hacia Jesucristo para dirigirla hacia los otros miembros del cuerpo educados seglarmente en materias aparentemente relacionadas con la fe, pero que no son más que parte de esa falsamente llamada ciencia que están desviando a los cristianos de la meta que es Jesucristo. Pablo era un hombre educado con todo rigor de la ciencia seglar, tuvo toda la experiencia para hacerla sin
siguiente declaración en esa misma carta a los Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Dice: mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, esto para redondear lo que están algunas líderes religiosos de hoy en día, de iglesias que se dicen cristianas, que están apoyando el tema incluso del aborto, de la pedofilia, están apoyando el tema de la legalización de las drogas y por supuesto el tema de la ideología de género, el tema del feminismo, que fue con el que abrimos este capítulo, este estudio de hoy. No se dejen engañar. Quienes profesen tales cosas no tienen nada que ver con Cristo ni con su Padre. Nos vemos en el siguiente estudio. Vamos a comenzar próximamente el estudio de las 6 doctrinas fundamentales que todo cristiano debe conocer para poder llamarse cristiano. Les apuesto que muchos de ustedes no la conocen. Un abrazo, Dios los bendiga.